entonces recién lo va a mencionar David Ricardo muchísimo tiempo después y lo va a desechar porque dice ese tema va nada más para algunos bienes, pero sigue trabajándose toda su teoría en el tema del valor trabajo. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque si nosotros partimos de esto vamos a ver más claramente cuál es la modificación que hace Marx. Dime, Humberto. Creo que abriste tu micrófono. No, disculpe, Rosa, disculpe. Ah, yo pensé que tenías una pregunta o comentario. Entonces, repito, esta idea de la teoría del valor trabajo, ¿sí? Es importante que tengamos muy claro que Adam Smith está adscrito a esta teoría y que va a continuar, y ahí es en donde él mismo en el construir este gran esquema teórico, en donde está recogiendo muchos de los planteamientos de los autores que le anteceden, pero que él ya lo trabaja de una manera mucho más fina, va a llegar a una especie de callejón sin salida. Porque él dice, sí, la forma más originaria ha sido el trabajo. Luego después vino el tema de la acumulación y vino el tema de la apropiación privada de la tierra. Pero lo que originariamente tiene el hombre fue su trabajo, ¿sí? Y entonces él dice, el problema es que yo defino los intercambios entre dos bienes. Para hacerlo, en esa definición, tengo que entrar al tema de precios relativos. Esto es, ¿cuántas horas de trabajo son las que empleo para hacer, por ejemplo, una libreta? Vamos a suponer que 5 horas. ¿Y cuántas horas empleo para hacer una computadora? Vamos a suponer que también 5 horas. Y entonces yo diría que la relación es 1 a 1. Una libreta la voy a intercambiar por una computadora. Pero ya Cantillon, que es anterior a Smith, dice un momentito. Pero también tenemos que considerar las cualidades del trabajo. Porque 5 horas de un operario que hace una libreta no es el mismo nivel de calificación de uno que construye una computadora en 5 horas. Y no puedo pagar igual. Y no pueden tener el mismo precio. ¿Se dan cuenta? Entonces, dice Smith, bueno, cantidades de trabajo, el valor real de las cosas está en función de las cantidades de trabajo. Pero su expresión se hace en dinero. Entonces, el dinero, ¿cómo determinamos el valor del dinero? En función de cantidades de trabajo, ¿sí? Pero si se dan cuenta, entonces estás entrando en una especie de círculo vicioso, ¿ya? Entonces, las cosas se determinan en función de su valor, en función de sus cantidades de trabajo. Ese es su valor real. Pero se expresa en dinero, en monedas, para ir al mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito un bien intermedio que me vincule dos bienes, porque se imaginan ustedes que voy a estar determinando cada vez que intercambio un bien por otro, si son un montón de cientos de bienes los que intercambio en el mercado, entonces se me va a dificultar y ahí me estoy todas las horas, ¿sí? Entonces lo hago a través de ¿qué? De la expresión del dinero. Pero el valor del dinero, dice Adam Smith, su valor real también está en función de cantidades de trabajo. Entonces dice, finalmente, el verdadero valor de las cosas es las cantidades de trabajo. Ok, pero ahí como que hay algo que está él patinando, ¿no? Como que está entrando en una especie de razonamiento, digamos, circular. Él, que era maestro de lógica, pues se da cuenta. Entonces, ya lo deja expresado, ya no ahonda más, y entonces ya va a lo que es el
cosas, el precio natural y el precio de mercado, ¿ya? Esto lo menciono, repito, no he querido entrar a profundidad porque es el tema de transformación de valores a precios, es un tema más o menos complicado, pero es necesario, aunque sea mencionarlo, digamos, a este nivel, porque entonces Marx va a retomar ese debate y ahí es en donde él va a tener que crear otro concepto para poder salir de ese razonamiento circular en el que había caído Adam Smith. Entonces, esto va a ser importante para entender cómo es que llega a conclusiones Marx respecto al sistema. Porque ya, fíjense ustedes, Smith ya está también señalando que en la medida en que los terratenientes no tengan mucho acceso a esta distribución del ingreso que se determina a través de los precios de los bienes, ¿sí? Que yo les dije, tienes el precio y el componente del precio tiene que ver con las tres clases sociales que intervienen en el proceso, lo que le corresponde a cada una, los salarios, los beneficios y la renta de la tierra del terrateniente, según en la participación en la distribución del ingreso, que tengan estos tres componentes del ingreso total, es como el sistema puede seguir creciendo o se va a estancar o va a decrecer. Entonces, esta idea de extrapolar a través de los precios las tendencias del sistema, que eso es lo que a él le interesa y eso es lo que le va a interesar también después a los otros autores, a David Ricardo, por ejemplo, obviamente le va a interesar a Marx. Y es estas tendencias del sistema lo que a ellos les preocupa y lo que están analizando. Ellos no van a entrar al nivel de detalle, por ejemplo, cuando habla de los salarios, si está hablando del salario real o del salario nominal. No va a entrar a ese nivel de detalle. Porque además no, o sea, son conceptos que todavía no se trabajan en esa época de la historia. Eso va a pasar más de 100 años para que empiecen a trabajar esos conceptos a ese nivel. Mucho más de 100 años. ¿Sí? Es igual, no va tampoco, él está hablando del empresariado en general, no va a haber una diferenciación entre los muy grandes, los pequeños y medianos, porque todos tenían más o menos el mismo tamaño, ¿sí? Entonces, esto hay que tener más o menos claro cuáles son las preocupaciones de estos pensadores. No es estos temas tan al detalle, a nivel micro, eso es mucho más reciente, mucho más reciente. Eso es, digamos, como en el caso de los historiadores. Ahora muchos historiadores están abocados, pues no sé, a la historia de los empresarios en Cajamarca, a la historia de los empresarios, cómo se conformaron en Ayacucho, porque ahora les ha dado por historia empresarial, ¿sí? A la historia de la familia Miro Quesada, a la historia de la familia Prado, a la historia de la familia, a eso se están dedicando. Ya no están muchos historiadores preocupados por las grandes tendencias de las sociedades, de la historia, de cómo se dio tal o cual, bueno, ahora con la independencia sí, porque se supone que son los bicentenarios para muchos países, ¿no? De la independencia. Bueno, pero ya los historiadores, por ejemplo, se dedican a estos grandes temas, pues ya son contados con los dedos. Bueno, igual pasa en economía. Ahora los economistas no se preocupan de cuáles son las tendencias del sistema, ¿no? Por favor, es que hablar de esas cosas no va, ¿ya? Aquí la cosa es que automáticamente el asunto
resuelve. Bueno, así lo habían creído, ¿no? Ya estamos viendo que no, ya estamos viendo por qué no. Porque no hay esa mano invisible que ellos han querido tergiversar y manipular y bla, bla, bla. Ya no. Ahora los economistas se dedican a ver si el modelito funciona, no funciona, que si los puntitos están más cerca del eje o no están más cerca del eje. O sea, estamos dedicados a cosas que no están resolviendo las problemáticas sociales. Y yo creo que en eso ellos sí estaban abocados a eso. Eran más conscientes de eso. Entonces sí, definitivamente, por eso es que surgen, yo les había dicho, estos críticos y surgen todos estos otros, empiezan a trabajar otras opciones, como el caso de Owen, porque ya están buscando la manera de solucionar problemas de la comunidad, de la sociedad. Y sí es para ellos una preocupación. Entonces no hay manera, repito, de que se sostenga esta visión del egoísmo y esas cosas. No. Había por ahí yo les dije, un pensador. Ay, siempre les digo que desde la vez pasada les dije que les iba a dar el nombre. Wilson creo que es. Pero les tengo que dar bien la fecha. Sé que son historiadores, muchos de ustedes les interesan las fechas, les tengo que dar bien la fecha. Ese Wilson, por ejemplo, decía, ese ya era pues una visión ultra liberal, ¿no? Claro que Smith no era de esos liberales. Era un liberal tan ultra que decía, estaba en contra de la formación de las orquestas musicales. Porque decía que eso constreñía la libertad de expresión del individuo. El tener que seguir una partitura, el tener que entrar o participar nada más en determinados tramos de la partitura, eso era libertad constreñida, era restringir su libertad. Le tienen que dejar que toque el violín o el cello como quiera. Y nada de coordinar con nadie. Pues ya esos experimentos también existían desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Pero, pues obviamente, esos no fueron los que influyeron en la historia del pensamiento económico, claro que no. Porque esas son posiciones ya demasiado extremistas, ¿no? Entonces, bueno, si alguien tiene un comentario o pregunta antes de pasar al segundo ciclo, y esa es otra historia. Es otra historia. ¿No? ¿Nadie? Ok, este segundo ciclo, ¿sí? Yo les había comentado de que arranca con la época victoriana, la época, digamos, que va a marcar, esta época marca mucho la historia de Inglaterra. Todo en Inglaterra se llama Victoria. La estación de autobuses Victoria, la estación de metro Victoria, el museo Victoria. Bueno, es que Victoria fue una reina muy jovencita, creo 18 años, ¿no? A los 18 años la hicieron reina, pero creo que ella se queda huérfana como desde los 9 y es un tío, creo que el que va a asumir, y luego ya se muere el tío y entonces ella a los 18 asume el reinado de Inglaterra y dura, es muy longeva. Recién está reina, recién acaba de pasar la cantidad de años que reinó la reina Victoria, porque esta también está terminando siendo más longeva todavía. Entonces, este momento, fíjense ustedes, acá empieza más o menos entre 1830 y 1840 y termina 1880-1890. Acá en esta época de los 90, fines ya del siglo, es cuando Marshall crea la primera escuela de economía en Cambridge, ¿sí? Recién ahí. Y entonces,
era el paradigma tecnoeconómico en base a la tecnología del vapor, y entonces el carbón es lo que pasa a ser lo relevante, habíamos señalado, me parece, y entonces este insumo sí lo tiene Inglaterra, tenía las minas de carbón. Y obviamente el elemento que aquí va a jalar el gran ciclo expansivo es toda la industria de maquinaria y equipo que se usaba en base al carbón y el transporte. Esto va a ser muy importante en este gran ciclo. ¿Por qué? Porque aquí lo que tenemos es la construcción de grandes buques y de los carros de ferrocarril. Es el ferrocarril lo que van a llevar los ingleses, ahora sí, como inversión directa al resto del mundo. Van a vender el paquete completo. Ellos iban a convencer a los países de que si querían ser parte del mundo que progresa, moderno, pues había que tener un buen ferrocarril. Ellos además te vendían el ferrocarril y si no tenías dinero te prestaban el dinero. Ya existía el crédito amarrado y liderado por los ingleses, obviamente, ¿ya? Entonces, imaginan ustedes lo que es un astillero, lo que es una industria donde se está elaborando en base a hierro, además, esos vagones de ferrocarril, las vías del tren, ¿sí? Pues ¿cuánta cantidad de obreros requieres? Aquí se da un súper agigantamiento de las empresas. Aquí ya no son estas empresas de 100 máximo operarios, no. Acá ya son de miles. Por eso es que Marx va a hablar de los ejércitos de obreros, ¿sí? Del ejército de fuerza laboral, porque eran ejércitos. Por eso es de que va a hablar, fíjense en esto, es bien interesante, porque él va a mencionar en la explotación tan vil a la que era sometida las mujeres y los niños, porque en las minas de carbón el boquete de entrada era muy pequeño y ahí metían niños, ¿sí? Entonces, eso que muchos pensaban que era producto de la mente afiebrada, malintencionada de Marx, los mismos ingleses, los historiadores ingleses, pues se dieron el trabajo de investigar cómo era efectivamente la situación de la clase obrera en ese momento de la historia. Y bueno, investigando se dieron con la sorpresa de que efectivamente lo que estaba señalando Marx no era invento de ninguna mente afiebrada, era así. Y no solamente era así, Manchester, que era donde se concentraba mucha de la industria de esa época, era conocida como la ciudad negra. En los diarios así se le mencionaba. ¿Por qué? Porque obviamente el carbón es absolutamente contaminante. Y llegaba a tener colapsos ecológicos a grado de que tú no veías, no tenías visibilidad a 1 metro de distancia. Por eso se le conocía como la ciudad negra. Entonces, todo este proceso, este agigantamiento de las operaciones, de las empresas, de los negocios, toda esta conectividad que se genera a través del transporte, del ferrocarril, de los buques, ¿sí? Todo esto que se está dando y que jala este segundo ciclo expansivo va a expresarse, va a verse expresado en la obra de Marx
en Estados Unidos, en donde se van a presentar las primeras famosas trade unions, que son los sindicatos, y incluso sindicatos norteamericanos contrataban a Marx para que escribiera. Ya estaba globalizado el asunto desde entonces, ahora hablamos mucho de la globalización. ¿Y quién va a liderar este segundo ciclo gran expansivo? Pues Inglaterra, de vuelta. Francia sigue segunda, Bélgica por ahí sigue con sus tejidos y sus solancitos, y ya empiezan, miren, acá empiezan a aparecer dos, que son los que se van a pelear el tercer gran ciclo, que es Alemania y Estados Unidos. Bueno, acá aparece Italia y eso, pero eso ya son los menos relevantes, digamos, ¿sí? Entonces, esta idea de la paz británica, pues ahora los ingleses decidieron que no había que ser tan belicosos, de ir a colonizar, ¿sí? Y ahora ofrecían la imagen de que pues ahora van tranquilos, ahora no son con cañones, ahora es, como les digo, con crédito amarrado. Yo te vendo el producto, tú me lo compras y yo te voy a financiar. Por eso es que está fundamentado precisamente en las finanzas y el dominio en esos intercambios, porque pues Inglaterra sigue siendo el puntal, sigue siendo el que lleva la voz cantante en las finanzas, el que lleva la voz cantante en la industria pesada. Realmente era difícil pensar de que Inglaterra dejara, digamos, de liderar algún ciclo expansivo, pero vamos a ver que finalmente sí, Alemania y Estados Unidos lo van a rebasar ya en el siguiente ciclo expansivo, ¿sí? Este crecimiento de Inglaterra pues ya se va a ver acompañado también del área de servicios. El sector servicios empieza también a crecer. Esto es muy típico de las sociedades desarrolladas. Se desarrolla la industria ligera, luego la industria pesada y luego lo que es el área de servicios. En el caso de nuestros países, vamos a ver que todo el proceso va distorsionado. Empezamos con industria ligera y luego nos pasamos a servicios. No desarrollamos la industria pesada, porque eso requiere de mucha tecnología, ¿sí? Y pues acá, si ustedes se fijan, hay nombres que todavía siguen operando. Whitworth, por ejemplo, sigue operando. Singer sigue operando. Hay muchas empresas que se crearon acá y que siguen operando. Y obviamente acá tenemos, bueno, a Ricardo, que es digamos, de los importantes, voy a hacer una mención ligera de él, y obviamente Marx. Y pues obviamente, bueno, Liz no es tan importante. Aquí el más importante obviamente es Marx. Ricardo va a ser importante en la medida en que lo usan los economistas hoy en día para fundamentar o justificar el que nuestros países no busquen o no profundicen el proceso de industrialización, porque según ellos hay que explotar las ventajas naturales que tienes, las ventajas comparativas, no las dinámicas, y entonces tienes que explotar los recursos en los cuales la naturaleza te dotó en gran cantidad. En eso sí, puedo comentar que acá en Perú están muy convencidos una buena cantidad de economistas que el Perú, por ejemplo, es minero por naturaleza y pues que siga siendo minero. Nada más que
ahí hay un problema porque el Perú ha sido minero de hace más de 500 años y eso no le ha llevado al desarrollo. Y ya tiene 500 años explotando sus minas, ¿sí? Y eso ya debería de llevar a una reflexión, si esa tiene que seguir siendo la vía. ¿Por qué? Pues es obvio que no. Es obvio que no ha redituado en un proceso de desarrollo. Y bueno, todos aluden a Ricardo para justificar este tipo de políticas. Pero Ricardo, en realidad, él va a crear la teoría de la renta de la tierra, en donde va a fundamentarse también en la teoría del valor trabajo. O sea, Ricardo era un congresista. Ricardo no era un académico, como el caso de Adam Smith, que fue formado en la academia durante toda su vida y él se desarrolló mayormente en la academia. El caso de Ricardo es muy diferente. Ricardo, en realidad, construye su teoría para fundamentar en el Congreso por qué se debería de liberalizar la industria la importación de bienes que consume la clase trabajadora. Y fíjense en esto. David Ricardo lo que va a argumentar es que como Inglaterra tiene pocas tierras, tiene poca dotación de tierras, dado que es una isla, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a la medida en que se agoten las tierras de buena calidad, vas a tener que ir incorporando la producción de trigo, que era principalmente lo que consumía la clase trabajadora, vas a tener que ir incorporando tierras de menor calidad. Y al incorporar tierras de menor calidad vas a tener que usar más mano de obra. Y en la medida en que sigas incorporando tierras más pobres, pues vas a tener que usar más mano de obra y eso aumenta el costo salarial para el empresario, porque también ese empresario tiene que pagar una renta al terrateniente para poder producir en esa tierra. Y entonces el que iba quedándose cada vez con menos ganancia, pues era el empresario, ¿sí? De acuerdo a la teoría de Ricardo. Entonces, la única solución para evitar que los precios de la tonelada de trigo aumentaran, porque cada vez usan más mano de obra, fíjense cómo él también sigue usando la teoría del valor trabajo, ¿sí? Entonces, la única manera de solucionar eso, de que no se encarezca el trigo y no se siga encareciendo el costo de la mano de obra y no sigas aumentando las cantidades de trabajo que requieres para producir internamente el trigo, la única manera de solucionar esto es importando los granos, liberalizar la importación de granos y liberalizar la importación de todos los bienes que consume la clase trabajadora para reducir el costo de la mano de obra y poder permitir que el empresario aumente sus ganancias y entonces el proceso de acumulación continúe, porque si el empresario cada vez va viendo reducido su nivel de ganancias, entonces el sistema se va a ir también reduciendo y va a perder dinamismo. Esa era, de nuevo, la preocupación de hacia dónde va el sistema, hacia dónde va la economía, hacia dónde va el país. ¿Está acrecentando su nivel de riqueza o no? Claro que Ricardo era muy proempresarial. Él escribe en realidad era como un pequeño escrito que él hizo para fundamentar esto desde el Congreso y no tenía ninguna intención academicista, porque Ricardo no era académico, era muy brillante el tipo para elaborar la teoría, porque además es la primera teoría en donde justifica por qué surge la renta de la tierra y no por derecho de propiedad privada, como lo había asumido Adam Smith,
va a ser John Mill, papá de Stuart Mill, otro economista, el que lo va a convencer a Ricardo de que escribiera un libro. Y a regañadientes, Ricardo escribe su libro, ¿sí? Porque, repito, no era su intención. Ese va a ser, digamos, el aporte de Ricardo, porque a partir de ahí es que viene toda la teoría de la especialización, de que cada economía se debe de especializar, ¿sí? Entonces, no mencionan, lo que no mencionan es de que, bueno, y también dicen en base a Ricardo que hay que liberalizar las economías, importar de todo. No, David Ricardo no decía que había que importar de todo. Él decía que si se quería realmente impactar sobre el nivel de las ganancias, lo que era principal de liberalizar eran los bienes que consumía la clase trabajadora. Si lo otro se quería liberalizar, lo que consumían las clases adineradas, bueno, lo único que pasaba es que aumentaba la oferta de bienes, la disponibilidad de bienes para esas clases, pero eso no impactaba la tasa de ganancia, que era lo que le preocupaba a Ricardo, ¿sí? La tasa de ganancia a la economía. Entonces, de aquí es que Ricardo, digamos, pasa a ser importante porque se toma nomás un pedacito de su teoría. No se dice que también David Ricardo trabajó la teoría del valor trabajo, eso no se dice, porque eso equivocadamente se sigue identificando con Marx, ¿sí? Entonces, ahí se lo callan. Y luego, pues viene Marx, ¿sí? Este señor, que era otro académico, porque también estaba formado en la universidad, igual que Adam Smith. Él estudió en la Universidad de Bonn primero, y luego el papá lo mandó castigado a la de Berlín, porque en la Universidad de Bonn era una universidad muy chiquita, hacían una vida muy bohemia, pues también discutían mucho, tenían mucho contacto con los profesores, repito, en una universidad chica. Y bueno, un día pues se emborrachó junto con sus compañeros, salió, armó relajo, tiraron piedras, creo, no sé qué, unas bombillas del alumbrado público. El chiste es que rompieron varias bombillas, se los llevaron detenidos. Y bueno, el papá, que era abogado, el papá de Marx, pues se escandalizó porque lo llamó el rector de la universidad y le dijo: oiga, pues su hijo está haciendo aquí, ha hecho un relajito anoche y pues llámele la atención. Y entonces el papá dijo: bueno, pues como que usted en lugar de estudiar se anda dedicando a la vida bohemia, mucha vida bohemia, pues se lo mandó a Berlín. Y en Berlín, como era más grande la universidad y la ciudad, obviamente, pues no tenía ese ambiente, digamos. Entonces a Marx no le gustó, no le cayó muy bien el asunto, y se encerró a cal y canto a estudiar, a leerse todos los libros que encontraba en la biblioteca. Leyó mucha historia, igual que Adam Smith, porque Adam Smith hizo lo mismo. Él estaba en la universidad de Edimburgo cuando lo becaron a Smith a Oxford, pero no le gustó Oxford, y entonces de hecho lo becaron para 11 años y nomás estuvo 6, y se encerró también a cal y canto en la biblioteca del Balliol College a estudiar, por eso estudió en griego y leyó en griego a los griegos, y estudió historia, y hasta que se regresó a Escocia de nuevo. Y Marx hace lo mismo. No le gustó el programa de la Universidad de Berlín, y se encerró en la biblioteca y leía todo lo que le caía en las manos. Leyó mucha historia también, mucha literatura, creo que aprendió hasta español, leyó a Calderón de la Barca. Entonces fueron muy formados académicamente, pero también tenían mucho de autodidactas.
de saber todo su periplo, ¿no? Cómo muy rápidamente, bueno, se casa y escribe un artículo contra el rey de Prusia, ¿sí? ¿Sobre quién? Sobre Epicuro. Era Heráclito y Epicuro, ¿no? Luego la tesis doctoral. Y entonces, pues por ahí es que empieza todo esa persecución a la que nos somete el zar Nicolás I y lo sacaron de París, de Francia, lo sacan de Bélgica y finalmente va a aterrizar a Inglaterra. Pues de Inglaterra no lo sacan porque a pesar de que el zar se lo solicita a la reina, pues ellos dicen aquí el señor no ha hecho nada, así que pues aquí no le vamos a hacer nada y aquí se queda. Y ahí se quedó. Ahí se quedó a trabajar, claro que pasó momentos muy duros, mucha miseria, conoce a Engels, así como Adam Smith tenía a su protector, el duque de Buccleuch, que les comenté, que lo financió para escribir La riqueza de las naciones durante 12 años. Bueno, Engels es el que, ahora sí que el ángel que le pagó a Marx para que escribiera el Capital, ¿no? Entonces, Marx obviamente va a trabajar en esto que se sentó a estudiar y a leer y demás. Ahí es cuando lee pues a Smith, a Ricardo, a los fisiócratas, y entonces empieza a tratar de resolver este problema que yo les dije que Smith no va a resolver. Y entonces Marx va a iniciar, a ver, déjenme sacar mi escrito. Él va a iniciar haciendo toda una serie de precisiones conceptuales que se hacen necesarias precisamente para poder resolver este problema, que estos autores no, específicamente Adam Smith, no logra resolver. Y entonces él lo que se pregunta, parte de la pregunta que se hicieron todos estos ingleses, que es lo que le daba valor a las cosas, y dice, bueno, lo que le da valor a las cosas pues es efectivamente el trabajo. ¿Qué es lo que es el elemento común en todos los productos? Pues ese es el trabajo. Pero entonces Marx dice, es el trabajo, pero no cualquier trabajo, ¿sí? Porque si tú tejes, pongo el ejemplo, tú tejes una chompa, pues hiciste un producto, invertiste 6 horas de trabajo, por ejemplo, pero lo que has hecho, si esa chompa la tejiste para tu uso personal, es un producto, no es una mercancía. Primero, porque no está yendo al mercado. Y en el sistema capitalista, lo único que vale es lo que pasa por el mercado. Esto es una observación interesante porque una de las cosas que Marx va a recalcar mucho es que una característica del sistema capitalista es precisamente el rol de los mercados. Entonces, tú puedes trabajar, puedes haber invertido 6 horas en tejer la chompa, pero lo que has obtenido es un producto. Si esa chompa la tejiste para ti, o para tu hijo, o para tu hermano, o para tu esposo, no para venderlo, no va al mercado, y al no ir al mercado no es una mercancía. Entonces él dice, no es cualquier trabajo. Estamos
social, lo que es parte de todo un proceso. ¿Sí? Entonces, no vayamos a pensar que obviamente un trabajo social, porque es socialismo, ¿no? Porque así la gente deriva todo, más hoy en día. No, un trabajo social es porque es parte de un proceso agregado donde se da la división del trabajo precisamente, ¿sí? Entonces, ya desde ahí empieza Marx a hacer toda una serie de precisiones. Ahora, ese trabajo, lo que va a señalar Marx es que no puedes manejarte en función de cantidades de trabajo, por lo que ya se había dicho, porque tú tienes distintas calificaciones de trabajo. Y además, si tú dices solamente cantidades de trabajo, y aquí lo interesante que va a agregar Marx y que va a resaltar el tema de la tecnología. Por eso digo que es curioso que precisamente sea Marx el que va a resaltar desde un inicio en su análisis el rol de la tecnología, porque dice, con una técnica de una sociedad dada en un momento histórico dado, vamos a tener un promedio de cuántas horas de trabajo se deben de emplear para producir un bien. Porque si yo solamente digo cantidades de trabajo, dice, bueno, voy a caer entonces en la falacia de que una trabajadora, por ejemplo, que sea más o menos lenta, ¿sí? Un trabajador que sea más o menos lento, bueno, su producto va a valer más porque tiene más cantidades de trabajo. En lugar de hacer una computadora en 5 horas, la hace en 6, entonces va a valer más la computadora que fabricó ¿quién? El operario más lento. Entonces dice, no, aquí no puede ser así. Tenemos que determinar un promedio de acuerdo a una técnica dada, cuántas son las horas que se deben de emplear para producir tal o cual bien. ¿Sí? Entonces aquí esto es importante. Y entonces va a señalar precisamente que además en este proceso de intercambio entre equivalentes, ¿sí? Nada me dice con respecto, cuando yo determino precios relativos de los bienes, no estoy diciendo nada en relación a los salarios de los trabajadores que intervinieron en cada uno de los bienes para producirlos. Me explico. Si yo digo que una tonelada de trigo equivale, por decir, ¿sí?, a 1 kilo de oro, estoy estableciendo un equivalente en el intercambio en el mercado, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el salario, vamos a suponer que es 1 a 1, estoy diciendo que una tonelada de trigo equivale a 1 kilo de oro, no quiere decir que el salario que se le paga al agricultor sea equivalente al salario que se le paga al trabajador minero. Una cosa es los precios relativos a las mercancías y otra cosa muy distinta, el nivel de salarios que se le paga en cada sector a cada uno de los operarios que intervinieron en la producción de esos bienes. Y entonces, todas estas precisiones que va a empezar a señalar Marx van a ser las que van a ir precisamente, digamos, dando los pasos a esta solución, porque entonces Marx dice, bueno, ya no van a tener que ser cantidades de trabajo lo que voy a usar para determinar los intercambios. En primer lugar, lo que tengo que partir es de fuerza de trabajo. Y aquí es en donde Marx le va a dar un viraje a la teoría del valor trabajo, porque en lugar de hablar de cantidades de trabajo y equivalentes entre las cantidades de trabajo, voy a hablar de fuerza de trabajo. ¿Y cuál es la relevancia de que hable precisamente de fuerza de trabajo?
cuando yo determine el valor de la fuerza de trabajo, entonces, de nuevo, Marx va a meter el factor tecnológico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tiene el sector 1, donde se producen lo que conocemos como la industria ligera, los alimentos, los textiles, calzado, ¿sí? Entonces, en ese sector, en la medida en que yo meta o incorpore cambio tecnológico, voy a incrementar considerablemente los niveles de productividad del trabajador. Y al incrementar los niveles de productividad del trabajador, ¿qué voy a hacer? Voy a deprimir el valor de la fuerza de trabajo. Fíjense este paso que está dando Marx va a ser muy importante, porque cuando yo estoy hablando de fuerza de trabajo y valor de la fuerza de trabajo, voy a lograr a través del factor tecnológico deprimir el valor de la fuerza de trabajo sin tener que matar de hambre al trabajador, ni mucho menos. Incluso puedo mejorar las condiciones de vida del trabajador, pero el valor en sí de reproducción de su fuerza de trabajo lo puedo deprimir. Y ya sabemos que lo que es la diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo y el valor que crea el trabajador, esa diferencia es el plusvalor, que es la ganancia que se apropia el empresario. Y no solamente voy a permitir que a través de la incorporación del factor tecnológico en el sector que produce los bienes que consume la clase trabajadora, puedo lograr este proceso de depresión del valor de la fuerza de reproducción del trabajo, ¿sí? Sino que además también puedo lograr la reducción de las horas trabajadas. Y acordemos que va a ser a fines del siglo XIX esta segunda gran ola expansiva, en donde se va a crear la famosa semana inglesa de 8 horas. Va a ser precisamente hacia fines de este segundo gran ciclo expansivo. Entonces, Marx nos va a decir, bueno, si yo parto de que vamos a suponer que la jornada laboral no era difícil, además de suponer en esa época, bueno, de hecho era 10 horas de trabajo promedio, ¿sí? Y vamos a suponer que el trabajador requiere de 6 horas para reproducir su fuerza de trabajo, el equivalente a 6 horas, pues entonces tiene el empresario 2 horas que se va a apropiar de excedente, ¿sí? Y aquí hay otra cosa que va a mencionar Marx, porque aquí en el sistema capitalista hay una cosa que él va a resaltar, es que los contratos son importantes. Entonces, si el contrato laboral dice que son 10 horas de trabajo, aunque el trabajador a las 8 horas reproduzca fuerza de trabajo, tiene que seguir trabajando porque el contrato dice 10. O sea, el horario de no es que el trabajador dice, mire, pues yo ya acabé mis 8 horas, yo ya produje fuerza de trabajo, entonces ahí se ve usted y yo ya me voy, ¿no? No, se tiene que quedar a laborar las otras 2, porque además esas son las que se va a apropiar el empresario. Pero si en el sector 1 logró incrementos considerables de productividad, en la medida en que la productividad aumenta, deprime los valores. Entonces, cuando yo
reproduce en el sector 1 y siguen deprimiéndose los valores de reproducción de la fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Llegan los sindicatos, la semana inglesa, y dicen, no, ahora la jornada laboral no va a ser de 10 horas, ahora va a ser de 8. ¿Sí? Ok, 8 horas, los empresarios dicen que vamos a hacer, ya estábamos ganando 4 horas de plusvalor, y ahora nos reducen a 8 horas, ellos reproducen su fuerza de trabajo en 6, nomás nos vuelven a quedar 2 horas. No, pero si sigo deprimiendo esos valores, ahora vamos a suponer que lo reproducen en 4 horas, aunque le hayan bajado la jornada laboral a 8, de nuevo se queda el empresario con sus 4 horas de plusvalor. Este mecanismo que está, digamos, explicando Marx, da cuenta de algo sumamente interesante, que el sistema no necesita ir a niveles de explotación extremos como los hubo y los sigue habiendo lamentablemente, ¿sí? Pero como los hubo en este periodo que estamos mencionando, ¿sí? Este periodo del segundo ciclo expansivo, hubo niveles de explotación muy descarnados, pero el sistema va a poder hacia adelante, ¿sí? Mejorar las condiciones de trabajo en general, que de hecho esas condiciones de trabajo van a mejorar no en este segundo ciclo expansivo, sino en el tercer ciclo expansivo. ¿Por qué en el tercer ciclo expansivo? Porque ahí vamos a tener la Revolución Rusa, 1917. Entonces, eso va a crear también mucho pánico en Europa entre las clases empresariales y van a ser ellos mismos los que van a impulsar incluso los procesos de mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora para que no se asimilen al socialismo, a las ideas socialistas o comunistas, que se tratan indistintamente, ¿sí? En muchos casos, y entonces lo que está diciendo Marx es que el sistema puede mejorar la condición de vida de la clase trabajadora y sin embargo el valor de reproducción de la fuerza laboral a lo largo del tiempo va a ir disminuyendo, va a ir cayendo, ¿sí? Mientras la apropiación del plusvalor va a ir en aumento, o sea, van a ser dos curvas, digamos, vamos a ver si uso la pizarrita. A ver si se me da la pizarra. A ver si aparece. Ay no, ya empezamos a complicarnos. Pues ahora, ¿por qué no quiere la pizarra? Abrir con home. ¿Qué es eso? A ver. No, pues la vez pasada sí me dio la pizarra bien padre. A ver. No, quién sabe. Bueno, no importa. Acá está. Apareció la pizarra. Pues están viendo, ¿verdad? No, profesora, no se ve. Lo que ha aparecido en el chat es un enlace. jamboardgoogle.com. Ay, no, yo quiero compartir la pizarra. Pero ¿por qué dice compartido con 2 personas? Abrir a un Jamboard. ¿Qué es eso? Ahí es.
mejor se los sigo contando. Ya saben, estos sistemitas como que a veces te ayudan y a veces no. Bueno, lo que tú tienes son dos curvas cruzadas, ¿no? Porque mientras una va cayendo, el valor de reproducción de la fuerza de trabajo, el plusvalor va subiendo. O sea, pues es lógico de que si tú tienes partes de 8 horas, por decir, y lo otro se va deprimiendo de 4 como valor de reproducción de la fuerza de trabajo va cayendo, pues la diferencia, que son 4, se lo apropia el empresario. Si pasas a 3 horas de reproducción, 5 horas de trabajo son apropiadas por el empresario, es el plusvalor. Si pasas a 2 horas, pues 6 horas son las que se apropia el empresario. Van totalmente cruzándose las curvas y en el largo plazo vas a tener dos fenómenos, que eso es lo que está señalando Marx. Por un lado, lo que estás teniendo es una depresión del valor de reproducción de la fuerza de trabajo, y a eso hay que sumarle otro elemento, la sustitución de la mano de obra por capital, por la maquinaria, también por innovación tecnológica. Fíjense que las dos cosas, los dos elementos, tanto la depresión de los valores de reproducción del trabajador como la sustitución de la mano de obra, se dan por factores tecnológicos. Entonces, esto es una de las, digamos, de los elementos que son especialmente importantes en el esquema de Marx, porque si nos fijamos, Adam Smith, si bien trabaja muy detalladamente la descripción del proceso de industrialización, de esa primera fase, no menciona más que muy tangencialmente el factor tecnológico. Lo llega a mencionar, pero muy tangencialmente, muy poco, ¿sí? En cambio, en el caso de Marx, en todo momento lo que vamos a ver es precisamente la tremenda influencia que tiene en el proceso el factor tecnológico. Es el único esquema que va a incorporar el cambio tecnológico de una manera tan clara y con una influencia tan fuerte. El que llega a mencionar un poco la cuestión de la sustitución del trabajador por maquinaria es David Ricardo, que lo dice de manera muy plausible, porque para él, entre más deprimieras el costo laboral, era mejor precisamente para que al empresario le queden los excedentes, ¿sí?, en mayor cantidad, dado que ese es el que impulsa, de acuerdo a David Ricardo, el proceso, y es el que también ya va a mencionar que los incrementos de productividad en el sector que produce los bienes que consume la clase trabajadora va a reducir el valor, los valores de la clase trabajadora al incrementarse los niveles de productividad en esos sectores. Pero David Ricardo como que no es muy consciente de la importancia de lo que está diciendo, lo menciona muy tangencialmente y repito, como no era un académico, pues lo mencionó, era muy brillante, muy inteligente, pero no lo desarrolló. Y el que lo va a desarrollar, pues es Marx, precisamente. ¿Sí? Entonces, aquí una primer aproximación, digamos, a Marx es precisamente cómo va elaborando estos conceptos y cómo logra tanto lo que es diferenciar el trabajo del trabajo
trabajo social como parte de un todo donde se da la división del trabajo, el concepto, la diferenciación entre producto y mercancía, la importancia de los mercados en el sistema capitalista, como todo tiene que pasar por el mercado, como lo que ya había señalado Adam Smith, de que el trabajo también es una mercancía que se negocia por oferta y demanda en el mercado, como también Marx señala la importancia en el sistema capitalista de que existan contratos para que puedan funcionar esos mercados, ¿sí? Y aquí hace una diferenciación con respecto al trabajo esclavo, ¿ya? Y cómo explica cómo se genera el excedente en el sistema, cómo el trabajador genera ese plusvalor y cómo se lo apropia el capitalista. Y aquí da otro paso sumamente genial cuando él explica que, fíjense bien lo que hace, toma esta idea de Marx, de Smith, ¿sí? De que los precios se van a ajustar hacia el precio natural, pueden estar por arriba, pueden estar por abajo, ¿sí? Y Marx dice, bueno, Smith nos explicó muy bien ese mecanismo de igualación entre valores y precios. Nos lo explica muy bien, ¿sí? Pero no me dice cómo se genera el excedente. Y entonces Marx dice, ¿ya? Yo no voy a asumir de que hay grado de monopolio. Porque si yo asumo que hay grado de monopolio, entonces es muy fácil decir que la ganancia del empresario se genera porque hay cierto grado de monopolio y hay un sobreprecio. Y dice Marx, pues me la pone muy fácil, ¿no? Porque si la ganancia se genera por el sobreprecio, porque hay un grado de monopolio, pues nomás anuló el monopolio y se acabó. Pero no me está explicando cómo se genera el excedente y cómo se lo apropia el empresario. Con este mecanismo que él está creando, entonces llega a explicar cómo los productos, mejor dicho, las mercancías, se venden en el mercado por oferta y demanda a sus precios. Y vendiéndose a su precio sin ningún recargo adicional, ya va incorporado el plusvalor y la ganancia del empresario. Y entonces dice, las mercancías se tienen que vender de acuerdo a su precio, determinado por oferta y demanda, y de acuerdo a su valor. En el punto donde los valores igualan a los precios, ahí va también ya incorporada ese plusvalor y no tiene que haber ningún recargo adicional. Él resuelve en términos muy técnicos el problema de una manera bastante brillante y, repito, da un tremendo paso porque él se sale de la teoría del valor trabajo en base a cantidades, crea este concepto de reproducción de la fuerza laboral y cómo se reproduce esa fuerza de trabajo, y entonces ahí es en donde logra solucionar el problemita en el que había caído Adam Smith. Entonces, bueno, vamos a ver ya después en la siguiente sesión, al terminar el análisis de este segundo ciclo, solamente vamos a revisar un poco la descripción que él hace de este segundo ciclo, ¿sí? Pero ahorita nos quedamos con la parte, digamos, de la solución técnica que está haciendo Marx y que nos permite dar un paso mucho más claro en cuanto a cómo se generan las tendencias del sistema.
manera, porque al deprimirse unos y ir aumentando los otros, ¿qué va a pasar? Que el proceso de acumulación se va a acelerar, y al acelerarse el proceso de acumulación por estos impactos tecnológicos, si bien la masa de plusvalor crece, la tasa de ganancia cae. ¿Por qué cae la tasa de ganancia? Porque esa tú la calculas sobre la acumulación de capital, y el capital se va a ir acumulando cada vez más, y esto va a ser un proceso mucho más acelerado que la generación de valor. ¿Sí? Y entonces, al ir cayendo la tasa de ganancia, eso es lo que me va a meter en problemas al sistema, a pesar de que el plusvalor crece, a pesar de eso. Entonces ahí es cuando vamos a estar en problemas, y como vamos a ver, efectivamente pasa eso. ¿Alguna pregunta o comentario? César, ¿tienes tú abierto tu micrófono? ¿Quieres comentar algo? No, disculpen, más bien había algo, la última parte acerca de que acaba de explicar ahorita sobre la diferencia en el crecimiento de ambas, todavía no me ha quedado muy clara. De repente en la siguiente clase la podemos comenzar desde ahí de nuevo. Ya, es que, bueno, sí, podemos ahondar más en la siguiente clase, pero ahorita más o menos sí puedo avanzar un poquito. Tú tienes, una cosa es la masa de ganancias, la participación de las ganancias en el total del ingreso, ¿sí? Cuando estamos hablando de distribución del ingreso, pues tenemos salarios, ganancias y rentas, ¿sí? Entonces, puede ser que la masa de ganancias va a aumentar, pero una cosa es la masa, la participación en el total del ingreso, y otra es la tasa de ganancia, porque la tasa de ganancia se calcula sobre la acumulación de capital. Y si el sistema capitalista, por algo se llama también capitalista, acelera mucho la acumulación de capital, como tú estás produciendo, fíjense bien en este proceso, como tú estás siendo muy productivo, estás generando en el sistema, por esta capacidad tecnológica que estás generando, junto con la mano de obra que incrementa sus niveles de productividad, al estar acelerando mucho la producción de bienes en la economía, produces de todo, ¿sí? Eso te lleva a un proceso de acumulación muy acelerado de capital. Estás construyendo casas, estás construyendo ferrocarriles, transporte, de todo. Entonces, esta acumulación de capital, si tú calculas la masa de ganancias sobre la acumulación de capital, en la medida en que se va acrecentando el capital, en términos porcentuales, se va reduciendo las ganancias, porque es mucho el capital que tienes. Y eso es lo que va a hacer que se complique el sistema. ¿Sí? Sí, lo vamos a ver en la siguiente clase con más detalle, porque cuando empieza a caer tu tasa de ganancia, por ejemplo, en el sector industrial, ya no vas a reinvertir ahí. Vas a tener que salir a buscar otra forma de rentabilizar el capital. Y ahí es en donde te vas al sector financiero, primero el bancario y luego el financiero. Pero vamos a ver que te genera un problema, porque ahí tú no estás generando valores. Los valores, el plusvalor se genera en el sector industrial, no en el sector servicios. Yendo al sector financiero, bancario y financiero, más bien se está especulando. Claro, por eso especula, ¿te das cuenta? Claro, está especulando. Por eso especula. Sí, porque va a rentabilizarse artificialmente ahí, a través de la especulación.
especulación. Pero esa especulación es lo que te infla, por eso decía Marx. Mientras está cayendo la tasa de ganancia, va a buscar desesperadamente el capitalista donde rentabilizar su capital, se va a ir hacia el sector financiero, ahí va a crecer la burbuja, ¿sí? Artificialmente. Cuando empieza a crecer esa burbuja es un pésimo indicador, porque lo que te está diciendo es que la tasa está cayendo en el sector industrial, que es en donde realmente se generan los excedentes, el famoso plusvalor, y acá solamente se redistribuye. Entonces, al especular, inflas la burbuja financiera y te va a reventar en algún momento. Por eso él decía que eso ya es el indicador de una crisis, y sí, siempre pasa que tienes eso y luego viene la crisis. Revienta la burbuja y te sumes en la crisis. Ahí él no se equivoca, ¿eh? Ahí no se equivoca. Pero sí, está más claro ya. ¿Sí? Ok. Entonces, si no hay, no paso lista porque ustedes son muy participativos y muy puntuales. Miren, son los 15, están los 15, mayo 16. Entonces, les voy a mandar mi artículo sobre lo de Adam Smith. Si ustedes quieren que yo les... bueno, pero es que Jean-Pierre, perdón, Chamaya no pudo ingresar, creo no ha podido ingresar Chamaya. Bueno, la siguiente clase ya va a estar Chamaya porque le van a dar el entrenamiento para que sepa cómo ingresar, ya tiene su correo institucional, va a poder ingresar y entonces también con él va a ser más fácil que yo les esté transfiriendo materiales, pero si quieren que les cargue en el sistema el libro de Adam Smith, de la riqueza de las naciones, lo puedo hacer, no para que se lean todo el libro ni mucho menos, pero sí para que vayan checando algunos capítulos de los que hemos mencionado que les pueden interesar, ¿sí? Eso sí. Y si quieren ya pueden ir leyendo el libro de economía global. Ahorita les digo, bueno, yo tengo manera de mandarle a Emerson, es Emerson Chamaya el chico, mi asistente, sus correos, y entonces él ya comunicarse con ustedes y definirles bien los capítulos y demás que están en ¿cómo se llama esto? A ver, déjenme checar. Tercer ciclo expansivo. Bueno, sí. Ya pueden empezar a leer el capítulo del 3 al 5 del libro de Frieden. Capítulo 3 al 5. ¿Sí? Del libro de Frieden de Economía Global que está ahí en la plataforma. Para lo que me decían que ya quieren ir empezando a leer, ya léanse obviamente el de Carlota Pérez y empiezan a leer entonces el texto de Frieden. ¿Ok? Para que ya vayamos avanzando. ¿De acuerdo? ¿Qué personas hay? Ok, perfecto. De acuerdo. Pues muchas gracias. Tengo que parar la grabación.